Amén. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan en esta mañana preciosa que el Señor nos ha dado aquí en la ciudad de Mendoza, como siempre con un sol radiante, más allá que estemos en invierno. Siempre Mendoza se caracteriza por un sol radiante. Así que hoy es un nuevo día, muy lindo, muy hermoso que el Señor nos ha dado. Así que estamos agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos concede de predicar la bendita palabra del Señor a través de este medio. Así que vaya un saludo para todos. Ahora ya no los puedo nombrar a todos uno por uno porque ya son demasiados, pero sí desearles que Dios les dé un día precioso, maravilloso en esta mañana. Bueno, realmente en lo personal estoy muy agradecido por todos los hermanos que expresan su gratitud por la palabra de Dios que reciben cada vez que predicamos a través de este medio. La semana pasada yo dejé iniciado un tema muy importante que lo he titulado El privilegio de servir a Dios. Es un tema muy amplio. Y el domingo pasado prediqué la primera parte, tomando como una base en cuanto a las actitudes que todo hombre y toda mujer que quiere servir a Dios tiene que tener. La actitud de alegría, no hacerlo por compromiso, no servir por presión o bajo presión, de mala gana, como sabemos decir, sino que servir a Dios con alegría. Eso es básico. Por eso el domingo pasado hablamos de esta primera parte. También reconociendo el poder soberano de Dios. No, yo no sirvo a cualquier institución, a cualquier iglesia, a cualquier pastor. El compromiso es con Dios. Y tenemos que tener claro el poder sobrenatural y soberano de Dios. Servimos al mayor. Dio la vida. Y obviamente que también con gratitud, como dije aquel día, domingo pasado, tenemos que servir al Señor con gratitud también. Agradecido por tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. En esta segunda parte del privilegio de servir a Dios, yo les prometí la semana pasada que íbamos a hablar las áreas fundamentales de servicio. Es muy amplio también el tema del servicio a Dios. Así que yo voy a tocar en este día domingo, en este día que lo hemos consagrado para rendirle culto a Dios, para nuestro descanso también legítimo. Bueno, hemos tenido ya demasiado descanso legítimo con esta cuarentena. Muchos me dicen, pastor, hasta unos kilitos de más he subido. Bueno, es el producto de descansar un poquito más de la cuenta, ¿no? Pero siempre hay algo que hacer. Así que, hablando de las áreas de servicio, es muy grande el campo laboral, el campo de trabajo en la obra del Señor. Pero todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo. Lo primero que nosotros hacemos una vez que hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, una vez que Dios llegó a nosotros, es que espontáneamente nace en nuestro corazón, en nuestro interior, un profundo deseo de servir a Dios. Y no sabemos en qué a veces. Pero qué bueno que el Señor nos orienta a través de
el discipulado que hemos tenido en nuestra formación cristiana para que nos involucremos a servir a Dios de todo corazón. Y en este campo tan grande, tan amplio, lo primero que el Señor nos enseña es en el área de la evangelización. No podemos comenzar a construir una casa de arriba para abajo. Hay que comenzar de abajo para arriba con los fundamentos, los cimientos bien puestos. Por eso hablé de las actitudes personales, alegría, estando consciente, reconociendo el poder soberano de Dios y gratitud. Eso es básico. De ahí para arriba hay muchas cosas más, ¿no? En realidad, que por ahí uno deja en el tintero por una cuestión de tiempo. También cuando uno sirve a Dios, obviamente que lo tiene que hacer en obediencia a la palabra, porque es un mandato divino. Obviamente que lo tiene que hacer en fe. Bueno, y usted puede agregarle, eso es lo lindo de la predicación, que el pastor, el predicador le da una parte a usted y allí a su lado el Espíritu Santo está trabajando, ampliándole el sermón, ampliándole la palabra que usted está recibiendo. Así que usted puede agregarle, puede enriquecer este mensaje que Dios me ha dado para compartirle a usted. Y de seguro que Dios le va a dar mucho más. Usted, es importante que tenga siempre algo para anotar, una libreta, un cuaderno, una lapicera, y usted puede enriquecer lo que el pastor enseña y predica a través de este medio. Así que el área de la evangelización, vamos a ver las áreas de trabajo hoy día. El área de la evangelización es un terreno muy grande, muy amplio, pero comienza también como tiene que comenzar, con la evangelización. En el área de la evangelización mundial hay mucho trabajo que hacer. Hay más de 7.000 millones de habitantes sobre el planeta. Cuando yo me convertí había algo de 40 años atrás, 6.000 millones. Ahora hay más de 1.000 millones que se han agregado. Y no hemos llegado a toda la población mundial con la predicación del Evangelio. En el libro de San Marcos, vamos a tomar ese pasaje, capítulo número 16, nos habla de la evangelización a modo de mandamiento. El primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento, que es San Mateo, también habla de la evangelización, pero a manera de práctica, más que como mandamiento. Porque quiero que preste atención, porque el libro de San Mateo, en cuanto a mandamiento, dice que vayamos a ser discípulos, que es el segundo paso en el campo de la evangelización en el área de trabajo. Ahí no dice que hagamos discípulos, San Mateo no dice eso, pero lo muestra el hecho. Muestra a Jesús predicando. Mateo dice que hay que ir a ser discípulos. Lo que no dice es que vayan a predicar el Evangelio. Está hablando de una mesa servida. Hacer discípulos es una mesa servida, porque ya tenés la materia prima, tenemos las personas para discipular. Entonces Mateo no, a manera de mandato divino, no dice que vayamos a predicar el Evangelio. Dice, hagan discípulos. Esa es la segunda parte de este mensaje, que hoy día no la voy a alcanzar a terminar. Lo vamos a llevar con calma porque esto es muy amplio. Pero sí, San Marcos dice, vayan a predicar el Evangelio. Mateo dice, hagan discípulos. Mesa servida. Tómelo de esa manera. Mesa servida. No es lo mismo que usted llegue a un aula o una sala de clases donde todos los alumnos están ocupando sus pupitres, sus bancos, a que usted entre a una sala de clases donde no existe ni un solo
alumno. Discípulo es alumno, en realidad, ¿no? Una persona que aprende a los pies del maestro. Ya vamos a llegar a ese tema. Usted primero tiene que anotar, tiene que asegurarse de que el aula, la sala de clase esté llena. Ahí usted comienza a discipular. Pero para llenarla, para que haya gente, en otras palabras, en las iglesias, de eso habla a manera de mandato el libro de San Marcos, el Señor Jesús. Hay que ir a buscar la materia prima. No podemos pretender que alguien nos dé el plato servido. Eso solamente ocurre en las salas de clase, en las aulas de clase. El sistema educacional ya le dio el plato servido al profesor. Tiene la sala llena de gente. En el campo de la evangelización no es así. Los discípulos hay que salir a buscarlos. Si bien es cierto que el libro de San Mateo, ya les leo el pasaje, no lo habla a manera de mandato de ir a predicar el evangelio, lo muestra en la práctica. Vemos al Señor Jesucristo allí, comenzando, dando inicio a su ministerio evangelizador. Lo dice en la práctica, no lo dice como mandato. Como mandato dice: hagan discípulos. Y en la práctica el Señor sale a buscar a esos discípulos. Pero leamos lo que dice San Marcos. Capítulo 16, versículo número 15, Jesús dijo después de la resurrección y antes de volver al Padre, al cielo, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Acá comienza todo. Acá comienza. El que creyere de ese trabajo que vamos a hacer, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Qué palabra? Qué específico que fue el Señor en este mandato en cuanto a la necesidad de servir a Dios en el área de la evangelización mundial. Han pasado 2020 años desde que Jesús dijo estas palabras en el Nuevo Testamento. Ahora, como le decía recién, querido hermano y amigo que usted me está escuchando, como mandato de ir a predicar el evangelio no sale en el libro de Mateo, que es el primer libro de la Biblia que está más centrado para estar y ocupar el primer lugar en el primer libro del Nuevo Testamento. Está más bien centrado los escritos sagrados a través de San Mateo en mostrarnos el origen genealógico de nuestro Señor Jesucristo, manifestado en carne. San Mateo está más bien interesado en mostrarnos la larga lista en la genealogía, en el ADN terrenal, de la manifestación terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hay una larga lista de personajes que aparecen allí en su genealogía, personas que
a nuestro entender humano podríamos cuestionarlas por qué están en la genealogía de Jesucristo. Pero así Dios lo determinó y es por eso que nos muestra esta larga lista genealógica de Jesús en el libro de San Mateo, sin ocultarnos nada, el Señor. Pero sí nos muestra la práctica de la predicación del Evangelio. Lo que dice San Marcos es trabajar, servir a Dios a través de la predicación del Evangelio. Salir a buscar la gente, llegar a la gente. No tener un plato servido. No trabajar sobre algo que yo no he fundamentado, sino que el Señor quiere que trabajemos sobre los frutos del trabajo, los frutos del evangelismo. No lo muestra como mandato San Mateo, pero sí San Mateo capítulo número 4 en la palabra de Dios, en el versículo número 17, lo muestra en la práctica. El servicio a Dios a través de la predicación del Evangelio. Y qué sorprendente, qué maravilla que es la palabra de Dios, lo que nos muestra al propio Señor Jesucristo, al enviado, al primer predicador del Evangelio. Su primo hermano Juan el Bautista fue un precursor, uno que preparó el camino, el que anunciaba la venida y la llegada del Maestro como Salvador del mundo. Él cumplió un papel muy importante en la predicación del Evangelio, que fue preparar el terreno, el camino para que el Señor ya comenzara a predicar personalmente el Evangelio de Jesús. Vamos a ver acá algunas cosas muy interesantes en el área en el servicio de la evangelización. Capítulo número 4, versículo 17 de San Mateo, ahora sí lo muestra en la práctica el trabajo del evangelismo en la persona de Jesús. Note y preste atención las palabras con mucha atención. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuche bien, desde entonces comenzó. Por eso es que acá yo voy a hablar algunas cositas que son muy importantes que yo se las pueda compartir. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la práctica ya está evangelizando. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria,
Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¡Qué trabajo! ¡Qué modelito! ¡Qué modelo! ¡Qué maravilla! Claro, no habla como mandamiento de ir a trabajar, de ir a servir a Dios, San Mateo, pero lo muestra en la práctica. Y qué mejor que a través de la persona de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que hacer en esta área, en el área de la evangelización. Hay algunos detalles importantes para considerar acá, no como una segunda proposición, sino que dentro del punto este, ¿no? El área de la evangelización. El servicio a Dios en el área de la evangelización. Primero, que es el primer mandato divino a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo y que Él llevara a la práctica. Querido hermano, hermana, amigo y amiga, esto requiere acción. Esto requiere acción. Jesús comienza su ministerio activo, formalmente hablando, en este pasaje que acabo de leer, porque lo dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Acá hay mucha leña para cortar. ¿Qué edad tenía, por ejemplo? 30 años. Y muchas preguntas para responder, ¿no? ¿Y qué hizo antes? Bueno, Jesús pasó por toda la experiencia que el ser humano ha pasado en la vida. Formación, su crianza en el seno familiar, su desarrollo, su crecimiento como cualquier familia, como cualquier persona que ha nacido en una familia en este mundo. Enseñado con los principios de la fe, enseñado por su padre adoptivo y su madre María en los principios divinos, en los principios espirituales, formado también en su vida académica. Jesús fue modelo en todo para nosotros. Enseñado en lo que es la cultura. Alguien dijo por ahí que Jesús era ignorante. No me sirve como Dios ni como modelo así, ni a mí ni a los jóvenes de este mundo. ¿Cómo que ignorante? Si los judíos son las personas más cultas de la tierra. Fue criado en ese ambiente. Antes de comenzar, él pasa por el proceso lógico de la formación, la educación, lo que nosotros consideramos hoy en día como la educación de el jardín de infantes, la primaria, lo que conocemos como primaria, secundaria, facultativo después, los trabajos prácticos, los oficios. La cultura judía enseñaba todas esas cosas, que todo hijo debe aprender varios oficios, aparte de la especialidad que vaya a tener en el futuro, cuando él decida qué va a hacer con su vida.
En la cultura judía no hay personas que no saben hacer nada. Nunca las hubo. Siempre hubo personas bien formadas, bien inteligentes, bien educadas. No quiero ahondar en este tema porque es muy largo, pero hay mucha gente que ha especulado qué pasó con Jesús de esta edad a la otra. Lo que cualquier hijo hace en una cultura. Fue muy educado. Se educaban en las sinagogas, eran escuelas y lugares donde se enseñaba la Torá, la palabra de Dios. Se educaban con las familias. ¿Por qué tenemos grandes sabios en la historia judía? ¿Por qué tenemos a un gran historiador como lo fue Flavio Josefo? ¿Usted cree que ese hombre salió de la nada? Los grandes pensadores, los grandes estadistas, científicos, músicos que han salido de la cultura judía no es porque no han hecho nada, es porque han sido muy bien educados, como lo fue el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no hubiese sido educado, bien formado, no me hubiese servido a mí como un ejemplo, ni a mis hijos, ni a nuestras generaciones. Todos estarían desentendidos de la formación, de la educación, y tendríamos un mundo lleno de gente ignorante. Pero Jesús no fue eso. Por eso es que la Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. 30 años. ¿Y antes qué pasó? Olvídate que fue a pedir consejo de la doctrina de Budas. Olvídate que fue educado o adoctrinado por Budas en Cachemira, la India. Mentira. Olvídate que vino a América, como dicen algunos. Mentira. Él se quedó en su cultura. Ahí fue formado, ahí fue educado. ¿Por qué crees que le llamaban máster? ¿Por qué crees que le llamaban máster? No se le decía máster a cualquiera. Maestro, maestro. Hasta el día de hoy no se le dice a cualquiera. Se le dice a un experimentado, a uno que sabe lo que hace y sabe lo que dice y sabe lo que enseña. Maestro, maestro bueno. Era porque él demostraba en su vida su formación. Es más, la Biblia, para derribar todo argumento que se levanta en cuanto a estos vacíos históricos que aparentemente aparecen en la Biblia, que no existen los vacíos históricos, pero al no leer bien la palabra de Dios, la gente especula, inventa cosas. ¿Qué pasó con Jesús de los 12 a los 30 acá en lo que predica? ¿Que te olvidas acaso que Jesús fue formado? ¿Te olvidas acaso, como dice en el capítulo número 4 de San Lucas, que él entraba a la sinagoga, a las escuelas judías, conforme su costumbre? ¿Y cuál era su costumbre? Su formación, su educación, su contacto, su relación con la Torá, con la palabra de Dios. Su costumbre era esa. Allí estaban los primeros años de Jesús invertidos en formación. ¿Te olvidas acaso lo que dice que era un carpintero con excelencia? ¿Te olvidas que aprendió oficios? ¿Por qué inventar cosas si la Biblia es clara? La Biblia nos menciona todas las cosas, no hay vacíos. Obvio que no te puede contar palabra por palabra todo lo que hizo, si él mismo dijo que ni los libros que hay sobre la tierra no alcanzarían para
contar todas las obras de Dios y la formación, su vida, sus experiencias, sus juegos de infancia, su vida de infancia, la vida más linda, la adolescencia o la preadolescencia, la adolescencia, la juventud. Hay para escribir libros y libros y libros, si Él lo dijo. No te puedo relatar todos los detalles, pero está todo ahí, bien diseñado en la palabra de Dios. No hay nada para especular. Eso es lo bueno, querido hermano y amigo, de conocer la palabra de Dios en su contexto general. La Biblia no le falta nada. A la historia de Jesús no le falta nada. Conforme su costumbre, entraba en la sinagoga, leía el libro, había sido educado ahí, fue carpintero, las mejores mesas le enseñó su padrastro, su padre adoptivo José, le enseñó el oficio de la carpintería. ¿Y qué querés que te diga? ¿Querés que especule diciéndote que Jesús fue un mal carpintero? No. Si Él fue ejemplo en todo, fue el mejor de los carpinteros, fue el mejor de los niños en su educación, fue el mejor de los adolescentes en su formación académica, fue el mejor en lo que hoy llamamos universidades, fue el mejor en historia religiosa, fue el mejor en historia secular. Jesús es mi ejemplo completo. Se te cayó la estantería al piso. Que Jesús no sabía leer ni escribir. No me sirve como modelo. Fue el mejor escritor, aunque no haya escrito. Aunque tuvo amanuenses, aunque tuvo escritores que le escribían. Porque él no tenía tiempo, ahora tenía que predicar. Otro se encargue de escribir las enseñanzas que él enseñaba, predicaba y predicaba. Pero ahí están sus palabras registradas, o algunas de sus palabras registradas en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. ¿Por qué tanta explicación, pastor, para este primer punto? Porque ahí dice que desde entonces comenzó a predicar. ¿Y antes qué? ¿Dormía siesta? Lo que te acabo de decir así antes. Fue muy bien informado y formado, por sobre todas las cosas, educado. Pero la evangelización requiere acción, acción, acción y acción. Mira, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estoy en Mateo 4:17. Acción. Ahora voy a la segunda parte de mi estadía en la tierra, que es predicar la palabra de Dios. Ya fui formado, ya aprendí oficios, y seguramente que también aprendió a trabajar la tierra. ¿Por qué crees que habla de la parábola del buen sembrador? Qué modelito que tenemos en la persona de Jesús, ¿no? Pero ahora comienza la acción, a predicar. En el campo de la evangelización, en el área de la evangelización, hablando del servicio a Dios, nosotros tenemos que predicar el evangelio de Jesús. Las buenas noticias de Dios para el ser humano. Eso significa evangelio. Buenas noticias de Dios para toda la humanidad. Que existe un reino. Aparte de todos los reinos terrenales que han existido sobre esta tierra, existe un reino superior, que es el reino de los cielos. Él, en su predicación, destaca unos temas que son muy importantes, porque no salió a predicar cualquier cosa.
no salió a pedir nada. Él salió a predicar. Y los temas que él trata, primero es el tema del arrepentimiento. Que todo hombre y toda mujer, esta es la primera noticia de Dios para el ser humano. Que todo hombre y toda mujer tiene que arrepentirse de sus pecados, porque todos somos pecadores, o fuimos pecadores practicantes del pecado. El otro tema que trató fue el perdón de los pecados. Mirá qué noticia. El arrepentimiento, el perdón de los pecados, la salvación eterna. Eso significa que después de esta vida hay otra en el cielo o en el infierno. Y que todo el que se arrepiente sinceramente de sus pecados, Dios le perdona para que el destino final de su vida no sea la condenación eterna en el infierno, sino que la salvación eterna. La salvación es el contenido del mensaje que vamos a predicar y se ha predicado y que comenzó a predicar el Señor Jesucristo, dejándonos el modelo para toda la humanidad. Salvación. Habló de un reino. Un reino es un sistema de gobierno, en este caso terrenal, pero en el caso del reino de los cielos es un sistema de gobierno celestial, donde el que gobierna es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. Y nosotros los súbditos de ese reino, y los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines, contados por millares de millares. Y nosotros ahí, en una nueva dimensión de vida. Ese es el contenido del mensaje en la evangelización. El primero, el fundamental. Lo único que Dios nos pide en este mensaje es arrepentimiento. Arrepentimiento de verdad. Pero como dije anteriormente, la evangelización requiere acción, acción y más acción. Comienza ahí y no se detiene más. Todo tiene un comienzo. Comienza ahí y no se detiene más. Qué interesante es pensar en lo que voy a decir. Jesús comenzó solito. Inicialmente no tenía a nadie que lo acompañara. Pero él entendió que si no nos dejaba el ejemplo de la acción, nadie se iba a mover, nadie iba a salir a evangelizar. Por eso la escuela del evangelismo perfecta es la que aparece en la Biblia. Y no se detiene, dice andando, andando, más acción, andando. Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué dice? Acción. Andando, 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 avanzando, avanzando, yendo de un lugar a otro. Por eso es que él tenía autoridad para hablarnos en el libro de San Marcos. Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Acción. Id. Y allí están los resultados. Los pescadores se convirtieron al Señor. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces al instante, dejando las redes, le siguieron. Pasando de allí, más acción. Pasando de allí, más acción. Siguió su camino en pos de la evangelización. Vio a otros dos hermanos. Ahora ya no está tan solo, fíjate vos.
Ahora por lo menos lo acompañan dos, Pedro y Andrés. Se comienzan a ver los frutos, los resultados. Y ahora se encuentra con dos hermanos más, como dice acá la palabra de Dios. Pasando de allí vio otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, el apóstol Juan. Jacobo, el que mató Herodes. Los vio también allí en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Más acción. Y recorrió Jesús toda Galilea, más y más y más y más acción. Acá ya está comprimiendo los datos, pero son más que lógicos. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Cuántos pueblos? No tengo idea. Te dije que no pueden aparecer todos los detalles, andaríamos como una Biblia más grande que el Titanic. Pero me alcanza con lo que dice que Jesús accionaba en toda Galilea, que Jesús no se detenía, que Jesús predicó en todos los pueblos, las ciudades y las aldeas de Galilea. Me sobra el antecedente, ya está. Yo soy responsable de amplificarlo, pero no fuera de contexto. Bajo el contexto que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, en los anexos del templo de Jerusalén, lugares que él frecuentaba y que conocía de memoria, porque había sido formado en las sinagogas, educado en las sinagogas, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y los resultados de la acción son lógicos. Y se difundió su fama por toda Siria. No es pecado ser famoso. Hasta Jack el Destripador era famoso por sus malas acciones. No va a ser famoso Jesús. Es una consecuencia lógica de que fue conocido en todos los lugares, porque él anduvo en esos lugares. Y él no fue para hacerse famoso, pero la fama viene sola. Es inevitable. La buena fama es inevitable. Los buenos hechos. ¿Por qué tenemos tanto en la historia secular como en la historia religiosa tantos nombres de personajes que son dignos de tomarlos como un modelo de vida, o por lo menos extraer de cada uno de ellos para nuestro crecimiento, nuestra formación académica y también formación espiritual? ¿Por qué tenemos tantos nombres? Porque se hicieron famosos por las cosas buenas que nos dejaron como herencia. No es mala la fama bien adquirida. La mala fama es la de Jack, el Destripador. Pero vos no sos Jack. Vos sos el cristiano. Vos sos el hijo. Vos sos la hija de Dios. Vos sos un discípulo del Señor. Vos tenés buena fama. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, porque él predicaba de sanidad divina. ¿Y dónde dice ahí que predicaba? El hecho lo demuestra. Él sanaba a los enfermos. Él le daba la vista a los ciegos. Él sanaba a los leprosos. Él sanaba a las mujeres que tenían cáncer en su vientre, de útero, de ovario, como la mujer sangrante por 12 años. Es que él lo hacía.
Él lo practicaba. Él se compadecía del dolor de la gente. Escúchame bien lo que dice el versículo 25 del capítulo 4 de San Mateo en este trabajo evangelizador. ¿Qué ves acá? Lo que te estoy demostrando. Lo que te mencioné, el punto. El privilegio de servir a Dios en el área de la evangelización. Era amplio, por eso que hoy yo voy a hablar de esta parte solamente y voy a completarla rápidamente antes que se me vaya el tiempo. Yo me entusiasmo con la palabra de Dios, hay que pararme después, ¿viste? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A ver, ¿qué es lo que dice ahí, pastor? ¿Que recorrió un montón de ciudades? ¡Claro! Las nombran las ciudades principales. Y eso que no nos nombra los campos, los pueblos o las aldeas. Él me engloba que fue a estas 5 o 6 ciudades acá, las nombra. Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y el otro lado del Jordán. Cruzó la frontera. ¿Te imaginas que me ponga a desglosar ciudad por ciudad? ¿Te imaginas si yo me averiguo a cuántos pueblos y aldeas fue en cada una de esas ciudades? No termino más de predicar esta palabra que te estoy compartiendo el día de hoy. Hay para escribir libros y libros y libros y libros de todos estos 5 lugares que el Señor recorrió, más sumándole las aldeas, algunos lugares donde no había mucha gente, pueblos, regiones, comarcas. Tendría que ir a cada uno de estos lugares y visitar los lugares históricos y decirte: mira, acá estuvo Jesús, acá también estuvo Jesús. El área de la evangelización en el servicio a Dios es algo que el Señor no lo dejó solo como mandamiento y mandato de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, sino que Él lo practicó. Es acción, 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 acción. Y si comenzó a agrandar el grupo, comenzó solito, junto a las riberas, a las orillas del mar de Galilea. Pedro y Andrés, los primeros 2 compañeros. Bueno, algo es algo. Ya no estoy tan solo. Juan y Jacobo, 2 hermanos más, ahora somos 4. Gloria a Dios. Así hemos comenzado todos en la evangelización. Ayer les mostré mandé, no sé, seguro que a la mayoría de ustedes les ha llegado, porque yo compartí un video de los orígenes de un gran predicador que digno de admirar, como lo es el evangelista, pastor y profeta T.B. Joshua de Lagos, Nigeria. Comenzó con unos cuantos palitos locos allí que le llamó la sinagoga. Caminando, no tenían que moverse, repartiendo siempre con los más necesitados, sufriendo las inclemencias de los temporales, construyendo 2 o 3 veces la misma iglesita que había levantado, sirviendo a Dios, y no ha cambiado, ayudando al pobre, al huérfano, al menesteroso, a los inválidos, a los ancianos. Y Dios le provee de todo, pero los comienzos son bastante dolorosos. A veces la gente ve en el pedestal donde Dios nos pone, pero la gente a veces se olvida del proceso por lo cual hemos pasado los siervos de Dios antes de llegar a esto, antes de construir un templo. Pero la evangelización requiere acción,
acción, acción y acción. Hay mucho más. Yo el miércoles voy a seguir con este mensaje. El miércoles. Puedes buscarme ahí en Facebook. Ahí te voy a mostrar el miércoles que no solamente requiere acción y acción, sino que requiere participación. Requiere participación. Quiero orar por todos ustedes. Seguramente hay muchas personas que quisieran servir a Dios. Bueno, déjame decirte que es el mejor de los sentimientos y que es un gran privilegio servir a Dios. He tenido muchas oportunidades en mi vida, muchos ofrecimientos para estar en otras naciones secularmente hablando, para quedarme, pero no hay privilegio más grande que el servir a Dios. Yo elegí esto, nadie me lo impuso, fue el resultado lógico de mi actitud de gratitud para con el Señor por tanto que Él me ha dado. En el proceso sí que hay una formación, pero lo que a Dios más le agrada es la práctica de lo que hemos aprendido. Lo que a Dios más le agrada es que pongamos en sus manos todos nuestros dones naturales o sobrenaturales, todas nuestras virtudes, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para servir al Señor. Seguramente muchos de los que están viendo este video en esta mañana, habrá hombres y mujeres de Dios, pastores, pastoras, que han estado pasando un proceso muy difícil en su vida. Quiero decirte que no te desanimes. Quiero animarte para que sigas adelante, sirviendo a Dios en el evangelismo, en lo principal. Tú no puedes pretender servir a Dios sobre mesas servidas. La tarea número 1 que Dios nos puso en esta tierra es servir evangelizando. Tú anhelas un ministerio, buena cosa anhelas. Pero si no has ganado un alma para Cristo, ¿a quién vas a discipular? Eso lo vamos a ver después. ¿A quién? A los fantasmas. ¿O vos tenés discípulos invisibles? Esto requiere acción, querido hermano, hermana. En la acción se sufre, como te dije. A veces tendrás que enfrentar momentos muy duros. Pero si vos sabés quién te invitó a la acción, vas a salir adelante. No quiere decir que a veces no bajes los brazos, pero para eso nos tiene Dios, para que nos infundamos aliento el uno para con el otro. Yo te animo, si estás atravesando un mal momento, querido siervo, sierva de Dios, servidores de Dios, vamos, levántate. Levántate, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Porque Dios nunca te soltó de tu mano. Tal vez Dios tenga que corregirte algunas cosas, ordenar tus pasos, pero Él nunca te va a soltar de su mano. Levántate en esta mañana con fuerzas renovadas con esta palabra. Dios estará en la acción evangelizadora. Quiero orar por ti.
Y quiero orar por aquellos que se han de agregar como Pedro y Andrés. ¿Cuántos Pedros, cuántos Andrés? Por decir un nombre, ponele tu nombre, tú que me escuchas. Están con las redes, con las responsabilidades de este mundo, pero sin Dios. Te voy a enseñar mucho más de esto porque no quiere que Dios no quiere que dejes tu trabajo, tu empresa. Pedro era empresario, Juan, Andrés también, Jacobo, con su padre. No cualquiera tenía una barca de pesca hasta el día de hoy. Yo soy hombre de mar, de puertos. Yo sé lo que es eso. No cualquiera tenía las redes. Y no es que dejaron todo abandonado, nada que ver. Sí, eran empresarios de la pesca. Dejaron sus gerentes. Mientras ellos servían, la empresa producía. No, si nunca Dios hizo un llamado a la vagancia ni a la irresponsabilidad. Te lo voy a mostrar con más detalle el miércoles. Pero levántate, hermano, hermana. Amigo, ¿querés ser parte de este equipo de servicio a Dios? ¿Querés tener el privilegio de servir a Dios? ¿Querés involucrarte? Dios te está llamando también a ti, como a Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y muchos más, que fueron formando parte de un gran equipo de servidores, servidoras, hombres y mujeres de Dios. Déjale un tiempo a Dios, suelta tus redes. Deja tu barca por unos momentos para atender el llamado de Dios. Reorganizate bien después, reorganiza tus tiempos, que eso fue lo que hicieron los varones de Dios. Se organizaron y se tuvieron que reorganizar en la vida. Pero déjale, suelta tu red. Hace un instante para Dios. Deja tu barca, deja tu red para abrirle tu corazón a Jesús, para recibir la palabra que Jesús te está dando en esta mañana. Arrepentite de todos tus pecados, porque Dios va a perdonar tus pecados. Hay un reino superior a todo lo que te puedas imaginar. Un reino en el reino de los cielos. Hay un reino para compartir. Es el único reino equitativo. Muchos reinos han habido en esta tierra, pero todos para enriquecer a 10 o algunos cientos de personas. Pero todos los demás viven en la ruina, en la miseria. No les compete. El reino de los cielos sí es para todos. El reino de los cielos sí es equitativo. El reino de los cielos es para compartirlo. Es otro sistema de gobierno celestial donde el que reina es el Padre Trino, el Dios Trino. Con justicia, con equidad, cosas que en este mundo no existen. Déjale un instante. Al instante soltaron sus redes y dejaron la barca. Déjale, regálale ese instante en este momento a Dios y deja todo de lado para dejar este instante, estos minutos para Dios. Yo voy a orar por ti, por favor.
Repite después de mí, porque te preguntarás: ¿cómo hago, pastor? Mira, todo esto comienza con abrirle el corazón a Dios. Pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados. Cristo es el Salvador, es el que te perdona. Repetí conmigo: Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por esta gran invitación que me has hecho en esta mañana para incluirme en tu equipo de trabajo, en tu equipo de servicio. Te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Te regalo este tiempo, te regalo este instante en que ellos dejaron la red para recibirte como mi Salvador personal. Voy a dejar instantes, voy a dejar tiempos para ti, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, decirle, para mi salvación eterna, allí en tu santo reino. Muchas gracias, Jesús. Te voy a seguir, ayúdame para seguirte. Enséñame lo que me falta. Guárdame, protégeme y líbrame de todo mal. Y para todos los que tienen necesidades, dice que Jesús no solamente predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, y lo mismo mandó a hacer a sus discípulos: vayan y prediquen. Ellos fueron, predicaron, y Dios confirmaba la palabra que ellos predicaban con señales, con prodigios, con milagros. No fue para Jesús solamente, fue para sus seguidores también, sus servidores. Que Dios te bendiga en tus necesidades, que Dios supla tus necesidades, que Dios te sane, que Dios responda a tus oraciones y tus clamores. Fue Dios el que inició todo esto: clama a mí y yo te responderé. Fue Dios que dijo: tú clama y yo respondo. Tú haz lo más fácil, te lo dejo a ti. Tú clama, lo difícil lo hago yo y yo te respondo. Padre, yo oro por todos los que tienen necesidades y confirma esta palabra una vez más en esta mañana. Todo aquel que tiene necesidades, unite a mí, hermano. Yo me uno a tu necesidad y juntos vamos al Padre. Juntos vamos al Padre. Padre, nos ponemos de acuerdo en este día para creer en ti por un milagro en la vida de todos los que tienen necesidades. Dios te bendiga, Dios te sane, Dios te guarde. Hasta la próxima.